Muy bien, sí, ya está. Gracia, paz y misericordia sea con ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y como siempre es un placer poder estar con ustedes. Hoy llegamos al final de la lección número 10, el evangelismo y el creyente. Una lección que nos ha abierto mucho el entendimiento en cuanto a nuestra tarea y a nuestro propósito y a nuestra misión como creyentes, como hombres y mujeres restituidos y rescatados por la sangre de Cristo. Habíamos entendido que la iglesia no solamente está llamada para solamente figurar un domingo por la mañana en un templo o en cuatro paredes. No, el propósito y la meta habían sido para nosotros algo más allá, mucho más allá. Y cuando entramos a esta lección, muchos nos confrontaban y decían, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente somos evangelistas? ¿Realmente estamos cumpliendo la gran comisión? Y la Biblia misma nos enseñaba que todos tenemos el ministerio de la reconciliación, no los pastores, no los maestros, no los líderes, nada más. Todos los que formamos parte de la Iglesia Universal de Cristo somos evangelistas. Es decir, tenemos que llevar el Evangelio. Pedro diría en su primera carta, capítulo 2, verso 9, que nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una tarea, tú y yo. Dios te ha dado una tarea. La pregunta, ¿cuál es? ¿La cumples? ¿La cumplimos? Ahí entrábamos, ¿no es cierto? Y esta lección nos abría mucho el entendimiento. Así que vamos a finalizarla con todos mis hermanos que están acá. Bienvenidos, bienvenidas. Curso panorama, perdón, discipulado básico, ¿no? Discipulado básico. Entonces vamos a ir a nuestras diapositivas. Muy bien. El micrófono está encendido de mis hermanitos del Zoom. Cuando, si hay algún problema del audio, me dicen. Y si no, siempre tengo apagadito. Ya, por favor. Les ruego, por favor. Avancemos. ¿Qué habíamos visto la semana anterior? Ahí también los del Facebook ya estamos saliendo. Pero ayúdense en compartir. Compartan esta señal para que lleguemos a muchos más. Les pido apoyo en el ministerio. Vimos dos puntos importantes, si no me equivoco, ¿no? O un punto, pero vamos a verlo. Dos, el llamado de todos al evangelismo, ¿no? Esto ya lo vimos, ¿no? Todos los creyentes estamos involucrados, perdón, estamos llamados a involucrarnos a la tarea principal de toda la iglesia como cuerpo universal, que es extender el mensaje de Cristo a todos. Bueno, la Biblia enseña que todos los miembros somos inútiles, no, útiles en cuanto a la gran comisión. ¿Y la obra cuál? ¿Qué obra fundamental o principal tiene la iglesia? La obra evangelística. Por lo tanto, todos estamos llamados al evangelismo. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que debemos hacer los discípulos según Marcos 16:15? Y el texto dice, id y llevad el evangelio de Jesucristo. Es decir, debemos llevar las buenas nuevas de salvación. B. ¿Cuáles son los tres propósitos que debemos hacer los discípulos según Mateo 28:19 al 20? Predicar, hacer discípulos y bautizarlos. Eso es lo que veíamos, ¿no? Inciso C. ¿Qué cosas debemos anunciar según, ahí corregimos, es 1 Pedro 2:9, las virtudes? ¿Qué era una virtud? Los atributos. ¿De quién? De Dios. Eso es lo que debemos anunciar. ¿A quién? Al mundo. Entonces, de una manera, los creyentes estamos presentando a Cristo. Estamos presentando a Dios porque el mundo no le conoce. El que ha conocido a Dios, ¿cuál es su tarea? Presentar al otro a Dios. Y ahí, ¿qué decíamos? Cuando evangelizamos, no presentamos nuestra denominación, no presentamos nuestra iglesia, nuestro grupo, no. Esas cosas pueden ir, claro, pero es secundario, no es el evangelismo propio. El evangelismo propio, ¿a quién anuncia? ¿A quién engrandece? ¿A quién apunta? ¿A quién llama? No a denominaciones, no a religiones, a Dios. El texto dice, anuncien las virtudes de aquel que les llamó de la tiniebla a la luz admirable. ¿Quién hizo eso? ¿El pastor, el líder, el maestro, la iglesia? No. Quien me llamó a mí a la luz admirable de Dios fue Cristo, y de él tengo que anunciar. Por lo tanto, la salvación y el evangelismo, ¿en quién se centra? En Cristo, en Dios. Inciso D, según Juan 15:8, ¿en qué es glorificado el Padre? ¿En qué deseamos? En esto es glorificado mi Padre, en que hagan 5 iglesias, en que construyan 3 templos, decía el texto. No. En que hagan campañas para los jóvenes de retiros. No. ¿En qué decía? En que llevéis mucho
fruto. ¿Y el fruto a qué se refleja? Al testimonio al testimonio y a la extensión del mensaje de la voluntad del Padre. ¿Quién es ese? Dios. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿En qué el Padre dice, este mi hijo, este mi hija, me ha glorificado? Por eso dijimos al principio, ¿no? Evangelismo no solamente es campañas, actividades, retiros, no. Se centra en algo propio, que ya lo vimos en las dos clases anteriores. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y así seamos que seguidores, oyentes, no, discípulos. ¿Y un discípulo qué es? Se diferencia de un oyente. ¿Sabes por qué? Porque el discípulo ama, vive, quiere, anhela, ¿qué cosa? Seguir las pisadas de su maestro. El discípulo quiere tener la mente del maestro, quiere vivir la vida del maestro, quiere hacer las obras del maestro. El oyente no quiere hacer las cosas del maestro. Le cree, tal vez le admira, pero no, quiere seguir su propia vida. ¿Eso cómo se llama? Oyente nada más. Pero un oyente y un hacedor sigue a su maestro. Por eso Jesús dijo, el que me oye y no las hace, un hombre que edificó su casa en la arena. Contraste, el que me oye y las hace en la roca. Ah, entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo se glorifica el Padre? El que oye y el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que anunciéis las virtudes de quién? De Cristo, de Jesús. Porque en Él, por Él y para Él es todo. Y a través de Él, ¿qué se puede encontrar? Vida eterna. Qué interesante, ¿no? Wow, aprendimos mucho. Inciso E. ¿Cuáles son las cuatro verdades que nos enseña el pasaje de 2 Corintios 5:17? Y vimos claramente, ¿no? Que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí hechas nuevas, son todas, hay 3 puntos, ¿no? El que está en Cristo, número 1, ¿qué verdad es esa? El que está en Cristo, nueva criatura es, primera verdad. Segunda verdad, las cosas viejas pasaron, he aquí hechas todas son nuevas. Tercera verdad, en Cristo hemos sido reconciliados. Y cuarta verdad, ¿cuál era? Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le está hablando eso? ¿Al incrédulo? ¿Al que vive su vida cotidiana? No, le está hablando al creyente. Por eso el texto, ¿cómo inicia? El que dice, le está hablando a los creyentes. Hey, amigo, amiga, ¿tú dices ser creyente? Sí, bueno, yo voy a la iglesia. ¿Tú dices ser creyente? ¿Tú dices amar a Dios? Sí. Porque he nacido en una familia cristiana, mi papá es pastor. Ven, este texto es para vos. Verdad número 1 que tienes que preguntarte si está en tu vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Eres nueva criatura? ¿Y eso qué significa? No te preocupes. Verdad número 2, las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante, ¿qué es? Hecha nueva. ¿Qué significa las cosas viejas pasaron? La mente que tenías es vieja y pasó. Tus propósitos, tus metas, tus sueños, ¿dónde están? ¿Adelante o atrás? Atrás. ¿Quedaron clavados dónde? En la cruz del Calvario de Cristo. Ahí murió el viejo yo. De aquí en adelante, ¿qué es? Obras por Dios. Por eso el autor de los Hebreos en el capítulo 9 diría que en Cristo Él hizo por su sangre morir nuestras obras de muerte para que renazcamos para su propósito y alabanza. De aquí en adelante, el hombre, el creyente, ¿para quién va a obrar? ¿Para quién va a pensar? ¿Para quién va a cumplir su meta? ¿De quién su voluntad va a cumplir? De Dios. Porque ha renacido. Interesante sería hablar del nuevo nacimiento, que ya lo hicimos hace un momento atrás. ¿Verdad número 2 está en tu vida? ¿Las cosas viejas pasaron? Pregúntate. ¿Verdad número 3? En Cristo hemos sido reconciliados. ¿En quién? ¿En religión? ¿Líderes? No. ¿Alguna secta? No. La única verdad del cristiano que es, a mí, quien me ha rescatado, ¿quién ha sido? Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, me toma la mano a mí y toma la mano al Padre, ¿qué hace? Reconciliación. Porque Romanos 5:8, ¿qué dice? Éramos enemigos. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Como Cristo quita el pecado, reconciliación. Y muchos de los cristianos, ¿qué decimos? Amén, gloria a Dios. Pero ahí no se queda. 2 Corintios capítulo 5, 17 al 18, cuarta verdad, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ministerio? Trabajo. Te ha dado un trabajo.
¿Qué trabajo te ha dado? Ser bueno, no hacer daño a la gente. No, ese no es tu trabajo, esto es tu deber. El trabajo que Dios me ha dado es ir a la iglesia sin faltarme, estar temprano, irme tarde. No, ese no es tu trabajo, es tu deber. El trabajo que Dios me ha dado es orar, orar y orar sin cesar. Ese no es tu trabajo, es tu deber como cristiano. Entonces, hermano, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar de Cristo, el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Que Cristo murió en la cruz y a través de su muerte el hombre puede acceder a Dios. Perdón de pecados. Eso tienes tú que anunciar. Oh, hermano, ¿acaso mi trabajo no era ir a la iglesia nada más? No, eso es tu deber. Un cristiano a la iglesia no va porque trabajo es, porque es un deber, es un privilegio congregarse, leer la palabra. Mi trabajo es estudiar la palabra. No, ese es un privilegio. Anote eso. Es un privilegio para el cristiano leer la palabra, congregarse, orar, cantar, alabarle. No diga que es un trabajo, es un privilegio. ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es tu ministerio? La palabra de la reconciliación. Como si Dios rogase, dice al mundo entero, reconciliados con Dios. Es decir, presenta a Cristo, habla de Cristo, anuncia a Cristo. ¡Wow! Hermano, me ha sacado muchas cosas de la mente. Yo pensé que en la iglesia, cuando iba a cocinar para los hermanos, ese era un trabajo. No, no específicamente. Atendemos a los hermanos, ayudamos, compartimos, pero es nuestro deber como iglesia unida. Nada más, nada menos. ¿Cuál ha sido nuestro ministerio de todos? Nuestro trabajo que Dios nos dio. El de la reconciliación. Como si Dios rogase al mundo entero, a través de nosotros, reconciliados con Dios. Bueno, todo eso, ¿dónde vimos? La semana pasada. Avanzamos. Aspectos especiales del evangelismo. Como ya hemos mencionado al inicio de este curso, el camino del aprendizaje nunca se acabará en esta vida en la cual vivimos. Es decir, estaremos en constante aprendizaje porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Esto es lo hermoso que vimos la semana pasada, ¿no? Que el evangelismo, hermano, se vuelve una aventura. ¿Qué pasará? ¿A qué persona hablaré? ¿Con quién me encontraré? Ayer me encontré con una persona que como que se resistía, pero hoy, ¿con quién me encontraré? Tal vez alguien que ha abandonado la fe, tal vez alguien que ha nacido en la fe y por azares de la vida. Cuando digo ha nacido en la fe, me refiero a que ha escuchado la palabra, sabe de Cristo, pero nunca ha nacido de nuevo. Tú te puedes encontrar con esa persona, o con niños, o con jóvenes. Tal vez alguien en el parque va solamente a pensar y está necesitado de que alguien le hable la palabra, le aconseje en cuanto al camino verdadero. Por eso el evangelismo, ¿qué es? ¡Wow! Una aventura es. Yo ya estoy ansioso. Mañana, ¿quién hablaré? Mañana, ¿quién se escuchará la alabanza? ¿Quién cantará? Porque el evangelismo, ¿qué se vuelve? Un constante aprendizaje. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, de donde proviene, es inagotable y el autor también, Cristo. La misma, el mismo evangelio que predicamos tú y yo, hace 3000, 2000 años se predicó el mismo, pero sigue cambiando vidas. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. No obstante, todos empezamos comprendiendo el mensaje esencial del Evangelio. Este también es el mensaje que involucra el evangelismo. En ese punto veremos tres aspectos importantes al momento de compartir el mensaje de salvación, ¿no? Tres aspectos importantes. ¿Cuáles serán? Nuestra condición, nuestra posición, nuestra necesidad de Cristo. Uy, aquí sí que nos explayamos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la semana pasada cómo estábamos en esto? Increíble lo que abrimos aquí, ¿no? Y entendimos mucho en cuanto al verdadero mensaje, ¿no? No como alguien dijo, hermano, vamos a ir a evangelizar. ¿De qué vas a hablar? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Voy a llevar mi, mi data, voy a poner imágenes. No, no equivoquemos el evangelismo propio. ¿Cuál es ese? Ya lo abordamos. Wow, increíblemente en estas lecciones. Y aquí vimos un poco de eso, ¿no? Nuestra condición, el estado de todo hombre, es la situación en la que la Biblia pone a todos los hombres. ¿Cuál es nuestra condición? Son preguntas que nos hacemos y que debemos hacer al que estamos evangelizando. ¿Cuál es la paga o el salario? ¿Qué éramos? Nuestra posición.
es nuestra condición posicional delante de Dios. Es decir, si estamos delante de Dios, ¿con qué posición y bajo qué determinación nos encontraríamos? ¿Cuál sería? Pecadores. Necesitamos de Cristo. Inciso C, la necesidad de un Salvador. Después de haber mostrado a la persona su condición y su posición delante de Dios, debemos llevarle urgentemente a la necesidad que tiene de un Salvador. Debemos presentarles wow, y aquí sí que nos explayamos, hermano. ¿Tú quieres aprender más del tema central que tú tienes que predicar? Ve la lección anterior. Está muy, pero muy buena y te vas ¿cómo se dice esto? Librar de ciertas preguntas que tenías. ¿Qué debo decir, por ejemplo, no? ¿Cómo debo empezar, por ejemplo, no? Interesante esas cosas, ¿no? Ya tocamos esto la semana anterior o la lección anterior. Ahora sí entramos a nuestro tema en cuestión. Sus materiales, por favor. Punto número 4. Ah, no sé en qué página estarán ustedes. Varía con la mía. ¿En qué página están? A ver, este punto, ¿en qué página está? Estrategias para el evangelismo. En página 96 puede ser, pastor. Ok. Página. Wow, o sea, ya pasamos la página 90. Vamos a llegar no sé hasta qué página, hermanos. ¿No? Ahí la Bueno, última parte, inciso C, no sé, yo no lo tengo anotado, pastor. Perdón. No, muy bien. Vamos a continuar entonces. Gracias, hermano. Cada uno pero está con sus materiales y ahí claramente está los incisos. Muy bien. Entonces entramos, estrategias para el evangelismo, y aquí muchos dirán, ahora sí, aquí quería llegar, ¿no? ¿Qué estrategias nos va a enseñar? Tal vez algunas preguntas, algunos juegos didácticos, ¿qué nos enseñará el hermano, no? Muchos quieren llegar a esta parte. A ver, ¿qué vamos a ver acá? En este punto, no queremos dejarte métodos. Así que chiste, ya dicen, ¿no? Así que chiste. Bueno, en este punto no queremos dejarte métodos de evangelismo. Sin duda, a lo largo de la historia de la iglesia han surgido varios tipos de métodos. No estamos en contra de los métodos que se han dado para cumplir la gran comisión. Muy bien. Entonces, acá, amados hermanos, vamos a darte puntos fundamentales. Recuerda que esto solamente es un discipulado básico. Si tú quieres aprender de métodos, te animo a que te inscribas al curso de 1 de junio que se va a comenzar. Taller de curso evangelístico. Ahí vamos a aprender, hermano, métodos. Los que van a estar en ese curso les voy a explicar los 5 módulos que va a tener este curso. Desde cómo ser un ganador de almas hasta los métodos del evangelismo. Cómo evangelizar con niños, con ancianos, con jóvenes, con personas mayores, con personas que se han alejado de la doctrina y la enseñanza de Cristo. O sea, 5 talleres, creo que son 5 o 6 módulos, donde tú vas a aprender muchos requisitos para un ganador de alma, lo que es y lo que no es ganar un alma, con qué mensaje ir, la preparación de un ganador de almas. ¡Wow! Y un poquito vamos a hablar de eso hoy. Pequeño, pequeño, pero pequeñísimo detalle de lo que se viene en este curso precioso. Curso, taller, evangelismo, las buenas nuevas de Dios. Espero que muchos se estén animando. Ya va a comenzar la siguiente semana. Avanzamos. Entonces, sin embargo, queremos ser enfáticos en lo siguiente. Aunque los métodos sean distintos y variados, subraya eso, no lo es así el mensaje, el evangelio propio. Estamos en contra de los métodos. Cuando me refiero a métodos, ¿a qué me refiero? A ciertos juegos didácticos, algunas actividades que se hace como un ayuno, como un reencuentro, como, no sé, celebramos el Día de las Madres, motivo para evangelizar. Celebramos el Día de los Niños, motivo para evangelizar. ¿Estamos en contra de ese tipo de cosas? No. Aniversario de la iglesia, invitemos hermano a tu vecino, inviten hermanos. Y en ese día, ¿qué vamos a hablar? De cómo, que cuán hermosa es la iglesia, qué tan bonita es la iglesia. No, ese no es importante, solamente es un gancho para que, para presentar el evangelio. Cuando digo, cuando me refiero a los métodos, no me refiero a que estamos en contra. En lo que sí estamos en contra es de que no se esté presentando el evangelio, subraya eso, el evangelio propio. Y tú ya sabes, discípulo, qué es el evangelio propio. Tú ya lo has avanzado, ya lo sabes, no te puedes confundir. Confundirte en estas instancias ya sería un pecado, hermano. Cuidado que alguien diga, hermano, vamos a hacer aniversario de la iglesia. ¿Y el importante quién es? La iglesia. Pues no, lo importante siempre es el evangelio y Cristo. Cómo Cristo ha hecho crecer su evangelio en ese lugar. Por eso digo acá,
Tengan mucho cuidado con los métodos sin antes conocer el evangelio propio. Aquí quiero hacer un paréntesis para que me escuchen todos. Yo sé que muchos, como alguien dijo acá, quiero salir a predicar, quiero evangelizar, pero lo más importante es que entiendas qué es el evangelio, qué es lo que estás presentando y cómo lo tienes que presentar. Si no entiendes esas bases, ¿cómo te puedes saltar a la acción? Mira aquí adelante. Por eso alguien dijo ciertamente, antes del hacer está el ser. Antes del obrar, que Dios obre en mi corazón. Entonces tú di al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero llevar tu palabra, yo quiero cumplir la gran comisión. Y Dios dice, amén, muy bien, pero antes en ti voy a trabajar. Muchas personas cristianas rápidamente al hacer se pasan, a los ayunos, a las vigilias, a todo este tipo de cosas. Y han olvidado qué cosa, qué es el evangelismo propio. Aquí, para los que no han estado los dos videos anteriores, muchos pueden pensar, pero sencillo, hermano, evangelio es Cristo murió, etcétera, etcétera. Sí, pero los que estuvimos en las dos clases anteriores entendimos qué diferencia hay entre el evangelismo que se cree ante el evangelismo propio. Analice eso. Vea los dos videos anteriores. Muy bien. Entonces, escriba ahí en sus materiales. Antes de ser, perdón, antes de hacer, viene el ser. Antes del obrar, Dios que obre en nosotros. ¿Y eso cuánto tiempo puede demorar? Lo que Dios quiera. Estar preparado para la obra evangelística. Muy bien. Avanzamos, amados hermanos. Repito una vez más, no estamos en contra de los métodos, sino en que no se esté presentando el evangelio propio. En este punto le daremos tres claves, subraya eso, tres claves para tener un buen ministerio evangelístico. Recuerde que todos somos evangelistas y debemos cumplir el ministerio con ética. Subraya eso, con ética y éxito. Una vez más hago el llamado, una vez más hago el llamado. Inscríbanse al curso del evangelismo. Precioso ese curso. Te va a cambiar la vida, sinceramente. Bueno, no se va a cambiar, me incluyo yo, ¿no? Entonces, vamos a darte tres claves para tener un buen ministerio. Ahora, cuando digo ministerio evangelístico, no me refiero a que, bueno, cada domingo entre 5 estamos saliendo a evangelizar. No me refiero específicamente en eso. A tu ministerio. Tú como persona, tú como creyente individual, ¿cómo estás aportando a nivel personal con tu ministerio evangelístico? Está bien, pueden salir entre 5, entre 3, entre 4, amén, qué bueno, pero tú de manera personal, ¿cómo estás aportando? Personalmente, analízate tú eso, ¿no? Y repite una vez más, ahora con este mundo de la tecnología, de las redes sociales, las puertas se nos han abierto para poder evangelizar. Antes, ¿qué era? Ir a las calles, ir a las radios, ir a las televisiones. Hoy, con las redes sociales, Dios puede ser hablado a muchos lugares y gratis. No tienes que ir como antes, ¿no? Necesito un espacio en tu radio. ¿Cuánto cobras? Voy a predicar la palabra. Muy bien, este tanto. O en la televisión, un espacio de 10 minutos. ¿Cuánto me dan de media hora? Y era caro. Hoy en día, con las redes sociales, puedes llegar a Europa, Asia, África. ¿Sí o no? Claro. Por lo tanto, no cumplir el ministerio evangelístico, anote eso, no cumplir el evangelio evangelístico en nuestros días, ¿qué es? Un pecado. Ya es un pecado, hermano. Y alguien dirá, pero no me preparó. Muy bien, a eso vamos a entrar más adelante. Tres claves para tener un buen ministerio evangelístico. Avanzamos. Inciso A. Inciso A. El testimonio de la vida. El testimonio de la vida. Inciso B. La importancia de la oración. E inciso C. Utilice la palabra de Dios. Repito ahí para los que están anotando con materiales. El testimonio de la vida, la importancia de la oración y utilice la palabra de Dios. ¿Estos son todas las claves? No, tres claves fundamentales. ¿Quieres saber más claves? Sí. Inscríbete al curso. Ven al curso de 1 de junio. No te lo pierdas. 5 de la tarde de manera presencial en La Paz, Bolivia, y de manera virtual a la misma hora ahí. Pero todos tienen que estar pegaditos, pegaditos a la enseñanza. Muy bien, empezamos. Inciso A, el testimonio de la vida. Aunque el resultado del evangelismo depende y descansa completamente de Dios, es importante que nuestras vidas
igualen el mensaje. Subraya eso. Es importante que nuestras vidas igualen, reflejen el mensaje de Dios. Dios te ha llamado a vivir de tal manera que tu vida sea el reflejo vivo del mensaje. Mateo 5, 14 al 16, Filipenses 2, 14 al 15 y Primera Tesalonicenses 4, 3. Para esto voy a pedir a mis hermanos que puedan leer mientras yo me refresco un poco. A ver, ¿quiénes están con camaritas? Mi hermana Patti, por favor, nuestra hermanita, una dama que nos ayude. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Luego voy a pedir a mi hermano Abel, Filipenses 2, 14 al 15. Y por último, un varón también del Señor, mi hermano Franz, Primera Tesalonicenses 4, 13. Esos materiales ya están, así que busquen. Muy bien. Mateo 5, 14 al 16, Filipenses 2, 14 al 15 y Primera Tesalonicenses 4, 3. Adelante, hermana Pati. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que a la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Gracias. La importancia de un candelero para la época lo podemos ver más claramente en el libro de Apocalipsis con el simbolismo de los 7 candelebros que estaban en la diestra o cercanía de Jesucristo glorificado. ¿Qué era un candelero? ¿Qué función cumplía? Dar luz. ¿Pero el candelero tenía luz propia? No. El candelero era el recipiente en el cual se depositaba una luz externa. Y el candelero solamente era el instrumento por el cual esa luz alumbraba, en este caso dice a una ciudad, a un pueblo a oscuras. Eso es lo que es la vida del creyente. Cuando nosotros alumbramos, cuando nosotros vivimos de una manera cristocéntrica, no es porque nosotros lo queremos, es la vida de Cristo manifestado en nosotros. Nosotros brillamos con la luz del Evangelio, no porque sea nuestro, sino porque es de Dios. Dios dice, cuando tú tienes un candelabro, ¿lo guardas? ¿No, acaso no lo utilizas para que alumbre afuera? Esos son ustedes. Ponga atención. Dios dice, ¿acaso yo te llamé para ser cristiano, para que alumbres los domingos nomás en la iglesia, 4 horas, 5 horas? Ahí tienes que ser luz, portarte bonito, orar, cantar, llorar. ¿Para eso te llamé? Dios dice, no, yo te llamé para que seas luz, ¿dónde? En el mundo. ¿Por qué, Señor? Porque el mundo necesita escuchar la luz. ¿Cuál luz? Mi luz, diría Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Jesús dijo que mientras yo estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando yo me vaya, vosotros daréis testimonio de la luz. ¿Cuál luz? La luz del Evangelio, la luz de Cristo. Ponte a pensar, ¿cómo empezaba el material? Bueno, el punto clave, uno de los puntos claves, el testimonio de la vida. Es importante porque Dios nos llamó a una vida santa, una vida de luz. Para finalizar este punto y pasar a Filipenses 2, 14 al 15. Dios no te ha llamado a ser la luz de tu iglesia. No te ha llamado, oh, a la hermana le conocemos porque va, en la iglesia es buena. Cada vez que llego con un besito me recibe. Cuando me voy con otro besito me despide. ¿Eso es malo? No, está bien. Amén. Pero ¿qué dice Mateo 5, 14 al 16? Tú estás colocado para dar luminaria a otros, a los de afuera, a los del mundo. Ser la sal de la tierra, no de la iglesia, de la tierra. ¿Tu llamado cuál es? Testificar con tu vida el evangelio, ¿dónde? Afuera. Qué lindo sería que los de afuera digan, aunque yo no soy cristiano, aunque no soy cristiana, pero si algún día fuera cristiano, como ella quisiera ser, como él quisiera ser. Pero tristemente hoy en día, muchos no cristianos que dicen, y todavía cristiano, y todavía cristiana. ¿Eso no te lastima? El mundo, ¿qué tiene que decir? Si algún día voy a ser cristiano, como esa hermana, como esa mi mamá, mi prima, mi tía, mi abuelita, así quisiera ser. Qué bondadosa, cómo ama al Señor.
¿Cómo lee la palabra? Los hijos lo mismo. El hijo no tiene que pensar, si algún día soy cristiano, no quiero ser como mi papá, como mi mamá, que discuten, que pelean, todavía se lanzan insultos. Hasta mi mamá con la olla le lanza al papá. Así, ¿no? Y mi papá reacciona todavía. Con la olla, él con la cuchara le arroja. Y así se duermen peleados. ¿Qué concepto le estás dando a tu hijo? ¿Qué concepto, qué testimonio estás dando a tus hijos? Ponte a pensar. Por eso la clave, ¿cuál es? ¿Qué pensaron ustedes cuando dije claves o métodos para evangelismo? Tú pensaste métodos, enseñanzas. No, aquí te estoy dando claves espirituales. Sin esto, hermano, tu evangelismo, ¿qué es? Pobre, no tiene ética, no tiene valor. ¿Por qué? Porque no estás viviendo lo que predicas. ¡Wow! Hermano, yo quería aprender cositas, métodos, pero no. Primera clave, ¿cuál es? El testimonio de la vida. Un hijo tiene que decir, cuando mi mamá se muera o cuando mi papá se muera, o si algún día les sigo, tanto mi mamá y mi papá me dicen, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, conozcamos al Señor. Si algún día yo conozco al Señor, como ella quisiera vivir. Mi mamá tiene un carácter. Mi papá a medianoche, a las 10 de la noche, antes de dormir, le ora al Señor. Así cristiano quiero ser. ¿Estás dando un ejemplo? ¿Estás siendo la luz del mundo? ¿O la luz en tu iglesia no más quiere ser? En la iglesia, qué lindo, todos son luz, ¿no? Todos son bonitos, amorosos, hasta el que tiene cara enojada, cara alegre tiene la iglesia. ¿Han visto eso? Hermano, toda la semana está serio, pero en la iglesia, de oreja a oreja sonríes, horas. Quien sea lo puede hacer eso. Lo importante es hacerlo en el mundo donde lo necesita. ¿A qué estamos llamados? A hacer la luz del mundo. No estar tapados, no estar ocultados. ¿Para qué lo tapas? Dice Jesús. Si te pones una lámpara, una luz, ¿para qué lo tapas? ¿Cuál es su función? Alumbrar. ¿Cuál es tu función? Alumbrar. Alumbrar. Repite eso en tu interior. ¿Cuál es tu función? Alumbrar con la luz de Cristo al mundo. Filipenses 2, 14 al 15. Adelante, hermano Abel. Filipenses capítulo 2, verso 14 al 15. Pablo le escribe a los creyentes y les va a decir, sean esto en el mundo, y en el mundo así está viviendo, dice. Escucharemos Filipenses capítulo 2, verso 14 al 15. Adelante, hermano, a ver. Bien, no sé si estás prendiendo tu micrófono. Mientras se alista mi hermano Franz con Primera Tesalonicenses 4:3. Ya, no está. Hermana Patti, ¿puedes leerlo tú? Filipenses 2, 14 al 15. Filipenses 2, 14 al 15. A ver, léelo nomás, si lo tienen, ¿ya? Me van a ayudar, hermanos, porque estoy un poquito mal de la garganta, ¿ya? Filipenses 2, 14 al 15. Adelante. Ah, es que están distraídos. No, mi hermana Pati está anotando, mi hermana. Si se han dado cuenta, mi hermana Pati, anote, que anote, que anote, que anote, hermano. Es que como no lo tenía yo, no lo tenía, estaba Adelante, copiando. Filipenses 2, Amén. 14 al 15. Amén. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Amén. ¿Cómo está el mundo? Dice, lleno de maldad, vive en tinieblas. Pablo diría que este mundo es una generación maligna. Por eso tienes tú que brillar con el evangelio. Pablo, ¿qué le dice? No se atriban al mundo, no se comparen con el mundo. Ustedes son diferentes. ¿Qué son ustedes? Luminares. ¿Y qué es el mundo? Está en tinieblas. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que hay diferencia. Ponga atención antes para pasar. Este texto me encanta. Algún día prometo hacer mi propio devocional en Filipenses. Sé que hay muchos buenos, excelentes, pero algún día prometo hacer mi devocional. Sería un honor para mí. El primer libro que leí, ustedes saben, que amo mucho es Filipenses. Amo mucho este libro. Pero voy a finalizar con lo siguiente. Mira aquí adelante. Cuando tú estás en el desierto, supongamos eso, y miras a tu alrededor todo oscuro, en tinieblas, causa miedo, causa pánico, no ves nada hermoso, todo está oscuro. Mira aquí adelante, aprenderemos esto.
que en esta ilustración vas a entender esto. Y miras al cielo y ¿qué ves? Estrellas hermosas. Tú te puedes echar y decir qué hermoso y contemplar las estrellas porque brillan, ¿sí o no? Con esa luz personal que ellas tienen. Estrellas pequeñas, grandes, alejadas. Mira aquí adelante, lo que hace hermoso a una noche en tinieblas, a una noche oscura, ¿qué es? Cuando las estrellas brillan. Tú te puedes quedar mirando, ¿sí o no? Mira aquí adelante. Esto pasa con Dios. Dios desde el cielo ve a la tierra y ¿qué ve? Maldad, corrupción, asesinatos, tinieblas, oscuridad, homicidios, corrupción, mentira, abominación, idolatría, sectas, falsos creyentes, falsos pastores que distorsionan la verdad y lastiman a los creyentes, a las ovejas del Señor. Y Dios desde arriba, ¿qué ve? Si veo aquí, oscuridad. Si veo aquí, tiniebla. Aquí, densidad. Aquí, tinieblas, corrupción. Mira aquí adelante. Pero Dios, en medio de tanta oscuridad, ¿qué ve? Sus hijos. Oh, Fernando está predicando el Evangelio. Mi hija Patti está ahí aprendiendo la palabra y comparte también la palabra. Mi hermano Franz está orando a medianoche. Mi hermana Sofía a las 3 de la mañana escucha mi palabra. Para Dios, ¿qué somos? Estrellas que alumbran en una generación perversa y maligna. Lo que alegra el corazón de Dios, ¿qué es? Ver a cristianos que estén reflejando la vida de Cristo. Ahora, cuando digo luminares, no me refiero a la persona que es salvo. No, eso es otra cosa, porque Pablo en el contexto está apuntando a la santificación. Comportéis, cuiden con temor y temblor su salvación. ¿A qué se refiere? A su santificación, a su comportamiento. Obedezcan, no solamente en mi presencia, sino aún más en mi ausencia, dice Pablo. No está hablando de la salvación, de la justificación, sino de la santificación. Vivan como Cristo, sean luminares con sus vidas, con sus testimonios. Y cuando un creyente vive así, Dios ¿qué hace? Dios mira y dice, ah, cómo deleita mi corazón esta luz que demuestra esta persona. ¿Por qué? Porque está viviendo bajo la luz de Cristo. Pablo dice, sean luminares en un mundo de tinieblas. ¿Lo eres tú? ¿O te estás dando codos con la tiniebla, no? ¿Cómo es tinieblas? ¿Has visto ayer lo que ha pasado con Shakira? ¿Has visto cómo Shakira le ha dejado a Piqué? ¿Hablaremos de eso? Cuidado, estés codaceándote con las tinieblas, ¿no? Mucho cuidado. O con la tiniebla te das unos coditos, un abracito, ¿no? Por si acaso, a ver, hablaremos de tal cosa. O cristianos que están ahí, ¿no? Este gobierno, mañana marcha van a hacer, este gobierno nos ha robado todo, este gobierno no sirve para nada. Cristianos que están enfurecidos, enojados por el gobierno, corrupto, no hacen nada, no hay plata, no hay dólar, no hay alimento. Ven, cristiano, yo le voy a decir. Vengan todos. El que está pensando así, venga. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a agarrar mi manito y les voy a jalar de la, les voy a jalar de la oreja. O jálense ustedes. Un cristiano tiene que ser una luz en el mundo. ¿Cómo el mundo vas a decir? ¿El mundo qué dice? Marcha contra este. Soy derecha, soy izquierda, soy de tal partido. Si viene ese partido y toma el poder, mejor nos va a ir. Viva mi país todavía, ¿no? Cristiano, hey, escucha, tú eres ciudadano celestial, eres extranjero advenedizo. ¿Entiendes eso? ¿Cómo un advenedizo va a decir, cambiemos las leyes, que entre este poder? Aquí en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Soy de Evo, soy de Arce. ¿Te estás dando codos con las tinieblas? Tú eres luz. Pablo, ¿qué dice? Sean luminares en medio de una generación de tinieblas y oscuridad perversa. Cuidado, cristianos. Coditos nos estamos dando, ¿no? Abracitos por si acaso con las tinieblas. ¿Tu tarea cuál es? Ser luminar, ser un testimonio vivo. Por eso, por culpa de eso, el incrédulo, ¿qué dice? Ya ve, este cristiano me apoya. Este cristiano es político como yo. Por eso a veces quiero ser cristiano, dice, ¿no? Estamos haciendo quedar mal el evangelio. Jóvenes todavía, ¿no? Peleándose en las redes sociales. Messi, Ronaldo, que no se jubilen, que hagan esto. Qué vergüenza. Niños, infantiles, no te codes con el mundo. Ten mucho cuidado. Pablo, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer? Luminares. Y
para ser luminares, ¿qué dos actitudes debemos tomar? Con temor y temblor. Ocupaos, dice, de ser luminares. Ocupaos de vuestra santificación. No dice, ocúpense de esto, de lo otro, no. Ocupaos de vuestra santificación. ¿Cómo, Pablo? Con temor, significa reverencia, honra y temblor. Colocando siempre a Dios. Así que todos nos jalamos, ¿no? Jalémonos, hermano. ¿Qué estamos hablando? No, mi país va a mejorar. Aunque no haya dólar, pero yo sé que si sube él, va a mejorar. Tú no estás viviendo en el cielo, tú estás viviendo en la tierra. Grave es el discipulado, ¿no, hermanos? Grave es. Muchos dirán, como alguien me dijo, no, mi hermano, mi oreja ya está todo rojo, ya cada lunes y viernes estamos ahí jalándonos las orejas. Dios quiere eso, que entendamos y comprendamos nuestra verdadera función como testimonio vivo. Hermano Franz, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, si no me equivoco era, verso 1, a ver, Verso verso 3. 3, adelante. Amén, pastor. La palabra del Señor dice así en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Ah, muy bien. Que os apartéis de la fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Alguien puede levantar la mano y puede prender su micrófono? ¿Qué es fornicación? ¿Qué entienden por fornicación? ¿Nadie? Muchos pueden pensar, ¿no? Fornicación. Lo primero que pensamos es tener relaciones fuera del matrimonio, pero la Exacto. fornicación va más allá de eso, porque no es solo de actos, sino que de pensamientos o de palabras. Exacto, ¿no? La fornicación viene del idioma o de la lengua porneia, ¿no? De donde sale la palabra pornografía, que es un adjetivo también que se va al adulterio, a la fornicación, ¿no? Muchos piensan fornicar. Yo no puedo fornicar, soy soltero. Soy solterito, yo no fornico. El casado puede fornicar. La casada puede fornicar. No. Sería muy bueno hacer un estudio de eso, ¿no? Fornicar no solamente es para los casados. ¿Qué es fornicar, hermana? A ver, a todo esto. ¿Quieren saber? Les voy a decir. Fornicar se refiere a todo pensamiento, acción y deseo que surge en el corazón para involucrarse de manera sexual con la otra persona. No siempre un casado fornica. Los solteros también fornican. Las solteras también. Las acciones llevan a todo eso. Hermano Marcos, ¿quieres decir algo en cuanto a este tema? Bendiciones, hermano. ¿Me escucha? Adelante. Ya. Sí, quería comentar algo. O sea, claro que la palabra porneia viene de la raíz, ¿no? Y que significa muchas cosas, ¿no? Pero me imagino que cuando se habla o se usa ese término en un contexto, se refiere específicamente a algo, no necesariamente a todo lo que involucra esa palabra. Me explico. Si se está hablando sobre, por ejemplo, eh, relaciones sexuales o cosas como esas, se usa el término porneia en cuanto al contacto íntimo, ¿no? Pero si habla ya en un término general, como que no fornicarás, entonces ahí sí podríamos hablar de que encierra todo. O estoy equivocado. Por ejemplo, cuando se lleva a la mujer adúltera, se habla de, en este caso, de, tengo entendido que ahí se acusaba a la mujer de eh, adulterio, ¿no? Pero en el sentido de que fue sorprendida en el acto del adulterio. Se está hablando de la parte física del adulterio, no del adulterio de corazón o emocional, etcétera, Claro. etcétera. O me equivoco. No, está bien. Está muy bien. O sea, hay ocasiones donde sí es puntual. O sea, esta palabra se la usa específicamente para esto, no necesariamente para todo lo que podría llegar a involucrar esa palabra. Claro, pero tenemos que entender que viene de un todo, ¿no? Aunque tenga partes, como tú dices, ¿no? El adulterio presentado de manera física, viéndolo,
inculpados en la acción, en el pensamiento, en el corazón. Tú tienes que entender En que el viene una versículo, raíz. en el versículo 4 dice que toda inmoralidad sexual, Eso es lo que te iba a decir. que Entonces, es, a ver, que es no solo eso, sino que el pensamiento cuando se induce a otra persona a tener el mismo deseo, aunque no se llegue a consumir, ya es exacto, esto, la malicia, el tocar, todo eso, lo que tiene que ver con eso, eso es lo que yo entiendo que es, según exacto, la ¿no? Biblia, la Entonces, fornicación. aunque la fornicación, Claro. O por la sea, etimología aquí de la sí, palabra, forma general, sí ¿no? puede atribuir ciertas cosas, tenemos que entender que esas cosas llevan a un todo. Y lo importante de que Pablo está hablando, y lo complementa el verso 4 es del todo. Acciones, Exacto. En pensamientos, este caso, ¿no? deseos, que todo surja, ¿no? Entonces, Pablo quiere ir a Puede la haber raíz de algunos todo, casos ¿sí? en donde solo se habla específicamente de algo, ¿no? Sí, claro, podemos especificar, claro, pero en este caso estamos yendo al todo, al pensamiento, a todo. Por eso también Pablo va a ser muy estricto con la iglesia, ¿no? Porque ha habido casos de fornicación, como el caso del hombre de Corintios 5, si no me equivoco, ¿no? Entonces, si hay caso, entonces, cuando hablamos de fornicación tenemos que ir al todo, ¿no? Si el hermano, yo no fornico, pero soy soltero, estoy con tantas, he acabado, por culpa de esas cositas, hermano, por culpa de no enseñar el todo, muchos se excusan con las partes, ¿no? Bueno, pues el que comete es el que se casa. Yo no estoy casado. Ah, pero estás con dos, con tres, falla una relación y vas con otra. Eso también es una manera de fornicar. Entonces, yo creo que es importante enseñar a los creyentes la base de la fornicación. Qué lindo sería hablar de ese tema. Un día vamos a hablar acerca de ese tema. Pero repito más que es la clave. La base, el todo, eso es lo importante, ¿no? Las partes ya son de manera diferencial. Uno puede estar cumpliendo otra parte, otro hacer otra cosa, otro en el pensamiento, otro en el corazón, otro de solo, otro de casado, otro de divorciado, separado, etcétera. Puede haber muchas partes, pero al final, ¿cuál es el todo? ¿Cuál es el todo? Aparte de la fornicación y todo pensamiento de lujuria, dice Pablo, ¿no? Muy importante entender eso. Gracias, hermano Marcos, por tu participación. Entonces, amados hermanos, Dios tiene voluntad, Dios tiene un carácter, Dios tiene uh, deseos para la vida del creyente. El testimonio es muy importante. Muy bien. Ahora aquí quiero entrar un poquito más a detalle. ¿Ya? ¿Por qué es importante el testimonio? Mira aquí con atención. Este tema es muy hablado. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que vivir lo que predicamos. Está bien, eso se enseña. Pero hoy te voy a dar tres razones importantes. Y estas tres, son seis en realidad. Estas tres, las restantes tres, lo vamos a llevar en el curso taller. Y saqué de ahí tres solamente aspectos por el cual el testimonio es muy importante. Número uno, ¿por qué es importante el testimonio? Ahí no está en sus materiales, pero pueden anotar. ¿Por qué es importante el testimonio? Para entender esto, el creyente debe ponerse enfrente o en lugar de tres personas. Repito, para entender esto, el creyente debe ponerse enfrente o en lugar de tres personas. Muy bien. Enfrente o en lugar de tres personas. Cuando me refiero a eso, me refiero a que nosotros en este caso nos vamos a colocar en los zapatos de tres personas. Muy bien. En la postura de tres personas, en el lugar de tres personas. No sé si me entienden el término, ¿no? Colocarse en el lugar del zapato de otro. ¿Entienden ese término? ¿Entienden, no es cierto? O les doy un zapatazo. Ponernos Entiendo. en el lugar de otra persona, creo que lo entendí. Exacto. Entendido eso, vamos a ver a la primera persona, Dios. Esto es solamente figurativo, ilustrativo. Ahora vamos aquí a ver a nuestro hermano. A ver, hermano, a ver, prende tu micrófono, a ver, prende tu micrófono. Veo aquí a mi hermano Ariel también, si gusta vamos a participar. Hermano, a ver, prende tu micrófono. Te voy a hacer una pregunta. Amén, hermano. Supongamos que tú tienes que salir a evangelizar. Muy bien. Y para evangelizar necesitas un micrófono y un parlante. Es muy importante eso. Muy bien. Entonces, frente de ti tú tienes un parlante que está ya gastado, no sirve mucho, se corta muy rápido y ya está pronto a echarlo a... No funciona, no sirve. A tu lado derecho tienes un parlante que sí funciona, etcétera. ¿Cuál elegirías? El parlante bueno, El que está ¿no es bueno, cierto? obviamente. El que Claro, está bueno, obviamente. hermano. El que está Así bueno. es. Al que está mal, ¿qué harías? Lo desechas,
no cumple con los requisitos. No, no, está mal. Me va a hacer quedar mal, dirías, ¿no? Voy a estar ahí Amén. hablando y se va a cortar. No, 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 no. Este ya no Por, sirve. No, no, no está bien, por ¿no? ejemplo, Un si, momento, si no hermano, se un momento, hermano. desecha, Déjenme terminar la ilustración, ¿ya? Después podemos comentar. Porque siempre me olvido, hermano, siempre me olvido. No sé por qué sería así. Siempre me olvido las cosas. La semana pasada, ¿no? El viernes igual me dijo algo, ya me olvidé cuando hace la intervención. Siempre traten de levantar la manito respetuosamente o yo les daré la parte, ¿no? Hermano, ¿quién quiere preguntar, comentar? Y eso es siempre muy bueno. Muy bien. Es que yo soy hermano olvidadizo. Ya me olvidé qué tenía que decir. Del parlante, hermano. Estamos en el parlante desechado y el hermano a ver qué dice, no, 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 yo sí te acepto, ¿no? Tú sí me vas a servir, tú vas a ser una buena herramienta para predicar el evangelio, ¿no? Pongamos esa ilustración en el sentido de Dios. Hermano Abel, sigo contigo. Dios, para llevar su palabra, para llevar el evangelio, utiliza a sus creyentes. Y Dios utiliza creyentes que sus vidas reflejen el temor a Dios, que estén viviendo una vida centrada en la presencia de Cristo, que tengan comunión con Dios. Dios no dice, aunque uno es creyente, no lo va a usar porque su vida está equivocada, desviada. ¿Hay cristianos que pueden vivir así? Claro, hay cristianos que pueden vivir así, alejados de la comunión con Dios, pueden estar en pecado. Y tú, hermano, a ver, como dijiste, ¿no? Esta herramienta no sirve, está mal, hay que arreglarla. La de acá, esta sí me va a servir. Eso hace Dios. Dios tiene muchos creyentes y dice, pero si esta vida está en pecado, sigue mintiendo, sigue renegando, sigue teniendo ese carácter, ¿así le voy a usar? Me va a hacer quedar mal. A ti te va a usar. Tú eres una buena herramienta, tú eres un buen instrumento. Entonces, en el punto número uno, en los zapatos, frente, en el lugar de quién nos estamos colocando, en el lugar de Dios. Un creyente, amados hermanos, si usted no vive como la Biblia quiere, mostrando los frutos del Espíritu Santo, pregunte, si sus frutos fueran, si tú fueras Dios, ¿tú usarías a un hijo que está mal en su comunión? La respuesta, ¿cuál es? Como hermano Abel, ¿no? No, no lo usaría, está mal. Hay que arreglarlo, hay que repararlo. No lo usaría. Lo mismo hace Dios. Es como un hombre que sale a predicar y toma el parlante, lo que dije, ¿no? Y hace eso. Nadie predica el evangelio porque Dios lo necesita. Personas, perdón, nadie predica el evangelio porque Dios lo necesita. Predicamos el evangelio porque las personas necesitan de Cristo. Y para eso, hermanos, el testimonio es muy importante. El carácter. El testimonio no es lo que tú piensas de ti. El testimonio es lo que los demás ven de ti. El testimonio no es cuánto cristiano te autopercibas. El testimonio de la vida es cómo los demás te autoperciben a ti como cristiano. ¿Anotar en eso? ¿Qué esperan para anotar? El testimonio, ¿qué dije? No es cuánto cristiano tú te autopercibes, sino cómo los demás te autoperciben cristiano. Eso es el testimonio. No se refleja en ti, sino en que cómo los demás te están viendo. Ahora, si lo ponemos así, ¿Dios a quién va a usar? Al que tiene comunión, al que se está acercando a Él con temor y temblor, al que está ocupado en su salvación con temor y temblor, viviendo una vida como luminares en el mundo de tinieblas. Y alguien dirá, pero hermano, ¿por qué hace Dios eso? Es que nosotros somos servidores de Dios y dice aquí algo muy importante y esto quiero que anotes. Nadie predica el evangelio porque Dios lo necesita. Tú no le estás haciendo un favor a Dios. El evangelio se predica a las personas no porque Dios lo necesita. Las personas necesitan de Dios. Qué equivocado es el evangelismo hoy en día, ¿no? Dios necesita de ti. Ábrele tu corazón. ¿No ves que Dios está ahí esperando que tú vengas y cenes con Él? El evangelismo propio, ¿qué es? Dios no necesita del hombre. El hombre necesita de Dios. Por lo tanto, yo no predico el evangelio porque Dios lo necesita. Yo predico el evangelio porque el mundo necesita la salvación en Cristo Jesús. Ponte en los zapatos de Dios. Pensá, a ver, tú ves a un Dios que creó, sea la luz, y fue la luz.
Sea la tierra, fue la tierra. Sea los animales, son los animales. Sea el hombre, y lo creó del polvo de la tierra. A un Dios tan poderoso, ¿tú te imaginas? Ábranme sus corazones, por favor. Sin ustedes no puedo vivir. Yo los creé para que me amaran todavía, ¿no? No llevemos la teología al humanismo, al romanticismo. Claro que Dios ama al hombre. Claro que el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Pero lo importante en el evangelismo y en la teología bíblica se centra en una persona y esa persona es Dios. Por lo tanto, el evangelista pierde. Dios jamás pierde. Si tú no te levantas de tu hogar, de tu iglesia y estás de la comunidad que estás, Dios no pierde. El que pierde somos nosotros como hijos de Dios. Por no vivir una vida en comunión con Dios, reflejando un testimonio vivo. Muy bien. Segundo, en los zapatos de quién más nos vamos a colocar? De los demás, de los incrédulos. De los incrédulos. Y voy aquí a permitir a mi hermana, ¿qué más están con camarita? A ver, ahí está mis hermanas. Hermana Pati, yo te pregunto a ti. Si tú salieras a predicar el evangelio y hablaras de Dios, de cómo Dios cambia la vida, porque eso es lo que predicamos, Dios cambia la vida, Dios transforma la vida, Dios restaura la vida, Dios moldea la vida, etcétera. Y esa vida es nueva criatura, pensamientos, carácter, todo es nuevo en Cristo. Y la gente te dice, esta hermana, qué bien predica, qué bien enseña, me convenciste, hermana, gracias, yo quiero ese cambio. Yo quiero conocer a Dios bondadoso, amoroso, que me restaura la vida y que yo puedo ejercer ese amor a los demás. Ganaste un alma, pero esa alma después que te ve a ti, hermana Pati, enojada, ni te saludas. ¿Qué testimonio es ese? A ver. ¿Cómo estaría bien eso? La hermana, hagan así, Dios cambia así, el carácter, etcétera, etcétera. Y vos no has cambiado nada. Ahora yo te voy a pensar, yo te voy a hacer esta pregunta, hermano. Yo sé que has entendido la idea. El material dice, bueno, esta porción dice, nos vamos a colocar en el zapato de la otra persona. Tú eres una persona que no era creyente, pero yo te enseñé el evangelio. Cómo Cristo cambia, etcétera. Pero en mí no ves ese cambio. ¿Qué pensarías tú? Que no es una genuidad, una persona genuina en el Evangelio ni nacida de Dios, porque no está, solo son palabras y no son obras. Entonces todo tiene que tener una coherencia de lo que estoy hablando con lo que estoy haciendo. Como dicen, ¿va? El que predica y no se convierte, no está haciendo un buen trabajo. Entonces, con el ejemplo que usted me está dando, con lo que yo estoy viendo que usted refleja en Dios, en el Señor, en el Evangelio, eso es lo que me va a llevar a creer que usted de veras está ganando almas y llevar esa continuidad de no soltar a las ovejas que le siguen. En conclusión, hermana Patti, ¿es importante el testimonio que tenemos que dar? ¿Es importante o no? ¿O es Es importante lo que llevemos y prediquemos nada más? ¿Es importante el testimonio de la vida, sí o no? como lo dijo usted antes, es importante, pero un testimonio que sea de acuerdo a lo que las personas estén viendo en nosotros, que ese testimonio es real y que de veras viene conforme el Evangelio y que llevamos la vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante que lo que dijo Pablo en Corintios 2, en Corintios 3, 1 Corintios 3, ¿no? Que nosotros somos cartas abiertas. La gente tiene que leer nuestras vidas. Somos cartas abiertas para el mundo, dice Pablo. Es importante el testimonio. ¿Cómo quieres predicar si tu vida está mal? ¿Cómo vas a hablar de un Dios amoroso si tú no has encontrado ese amor completo en Dios? ¿Cómo le vas a hablar al mundo? Dejen el mundo, dejen las pasiones, dejen de hacer esto y tú no lo dejas. ¿Qué tipo de persona serías? Por culpa de ese tipo de creyentes, mucha gente vitupera el evangelio. Escuche, evangelista futuro, mira aquí adelante. Este error cometen por no entender el carácter y esto es mucho por hablar. He visto hermanos que dicen, a mi iglesia ven el domingo, ahí vas a aprender más. Y la hermanita o el hermanito que quiere conocer de Dios va a la iglesia. Y la que le invitó o el que le invitó, ni le habla. ¿Has venido? Qué bueno. Nada más. Tiene que haber una reacción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En la calle, qué bonito, vengan al Señor, el día tal, vengan a aprender la palabra, ya estamos compartiendo. Si tú gustas, véndame a mi iglesia, y si no, ora en tu casa también. Viene a la iglesia, nadie le habla. No debe de ser así. Una persona viene a la iglesia por primera vez
para que se sienta el amor del Señor. Y se supone que la iglesia tiene que irradiar el amor de Cristo. No te halles tú siendo un evangelista frío. ¿Por qué? Porque no has trabajado en tu carácter, en tu testimonio de vida. ¿No te das de cuenta, hermano, que los métodos no son tan importantes que las claves? El ser antes que el hacer, ¿no? Bueno, sería mucho que hablar de esto. Encantado de disertar este tema voy a dar yo en el curso taller de evangelismo. Impresionante lo que se viene ahí. Inciso B, la importancia de la oración. En este punto es importante que usted entienda que el evangelismo va más allá de solo compartir la palabra una tarde de domingo, con el hecho de haber alcanzado un folleto, perdón, o con el hecho de haber alcanzado un folleto a una persona en la calle. Amado hermano, la Biblia nos llama a orar por las personas. Esto es muy importante, hermano. No solamente te sientas, evangelicé, repartí folletos, hablé la palabra. Está bien, eso está muy bueno, amén, gloria a Dios. Pero siempre se olvidan de este punto, hermano. Siempre se olvidan. Dios también nos ha llamado y la Biblia a orar por las personas a las que alcancemos el mensaje. No olvide que la oración eficaz es un gran subrayo, es un gran apoyo en nuestra carrera evangelística. ¿Por qué? Porque has comenzado tu carrera evangelística. Vamos a leer solamente un texto. Primera Timoteo capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, y hay un mandamiento claro ahí para la iglesia. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 4. Exhorto ante todo a que se haga rogativas, subraya eso, rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y mira esta parte, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El error que se comete en la carrera evangelística, ¿cuál es? Evangelismo, folletos, evangelismo, un texto en el parque, evangelismo, hablar de Cristo. ¿Está bien eso? Amén, gloria a Dios. Pero no te olvides de otra clave. Ora. Y el texto no solamente dice ora, rogativas y hagas peticiones. Muchas veces se sale a tal parque voy a ir, domingo y sábado a las 3 de la tarde. Mira aquí adelante, futuro evangelista. Si tú ya tienes programado salir a una casa, a una vida encontrada, a una familia, a un hogar a visitar y llevar ese evangelio, ¿qué tienes que hacer tú? Estar orando por esa vida, estar orando por ese lugar. Dios, falta una semana, falta 5 días para que yo vaya a hacer tu trabajo y la obra evangelística. Oro por ese lugar, por las personas que van a llegar a ese lugar, que van a escuchar tu palabra. Mucha gente no hace. Domingo evangelismo, ¿a qué hora? A las 4. Y bueno, preparo mis folletitos y ese día me voy. ¿No has entendido el ser? ¿Tú qué has entendido? El hacer. ¿Qué dice Pablo en Timoteo? Oren, rueguen, supliquen, hagan peticiones. ¿A quién? A Dios, por la humanidad, por las naciones, por los países, por tu comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que orar con súplica? Porque el texto dice, porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, es decir, salvación. Mira aquí adelante. Cuando tú te programes, sea en grupo, sea personal, sea solito, sea una familia, ir a visitar y presentar el evangelio, 3 días antes, 4 días antes, 1 hora antes, depende a cuánto tiempo te has dado para ese lugar, ese evento, ora, Señor, tal fecha voy a ir a predicar tu palabra, tal vez no sé mucho, ayúdame. Y te pido por aquella persona que va a escuchar ese día en el parque. ¿Quién estará ese día en la plaza? Niños, jóvenes, adultos. Tú ya sabes quiénes van a escuchar tu mensaje a través de mí. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para que el pasaje, mi ida, mi vuelta, todo sea para tu gloria. ¿Oras así, evangelista? ¿Han orado así? Otra vez hay que jalarse la oreja. No hacemos oraciones. ¿Por qué no hacemos oraciones? Porque no hemos trabajado en nuestro carácter como evangelistas. No hemos trabajado en nuestro ser de comunión con Dios. Cuando trabajamos nuestro interior y nuestro ser, esto brota. Es un fruto, no es tedioso. No es que el pastor te recuerda, vas a estar orando. No, tú lo haces porque has entendido la comunión con Dios. Abre tu Biblia en Salmos capítulo 51.
Me viene esto a la mente. Hable tú bien, Salmos capítulo 51. Wow, me encantaría explayarme en esto, hermano. Hay tantos textos que vamos a ver en el curso taller. No te dejes, no quedes atrás de este curso taller precioso que se viene. Taller, curso evangelístico, presentando las buenas noticias. Ustedes saben la historia del Salmo 51, ¿no? El arrepentimiento de David. Él se encomienda a Dios, se arrepiente, etcétera, etcétera. Dios le pide a Dios que lo limpie, que lo restaure, pero él dice, cuando pase todo esto, la restauración, tú borres mis pecados, mira lo que dice el verso 13. Y voy aquí a hacer una pregunta a mi hermano Franz. El verso 13, ¿qué dice? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¡Wow! ¿Qué está colocando? David sabe que tiene que evangelizar, presentar la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Sabe que hay pecadores y que se tienen que convertir al judaísmo, es decir, al conocimiento del Dios de Israel. Sabe que muchos se están desviando por culpa del pecado y tienen que volver. Y como rey, él tiene la gran responsabilidad. Pero hermano Franz, ¿qué está pidiendo Dios atrás del verso 13? Límpiame. Vuélveme el gozo de mi salvación. Quiero tener comunión contigo. Dios mío, ayúdame. No te apartes de mí. ¿Cómo se llama eso? Se está entregando a Dios. Esta es la manera de poder llevar el evangelio a otros. Primeramente nosotros entendiendo el evangelio, entendiendo la comunión con Dios. Y David dice, cuando tú me hayas perdonado, cuando tú me hayas limpiado, cuando la comunión otra vez esté entre tú y entre yo, cuando tengamos esa unión que siempre hemos tenido, pero por culpa del pecado de Betsabé se rompió, entonces dice, llevaré y otros se convertirán. Enseñaré a los transgresores. Hermano Franz, ¿sabes qué es lo triste que estamos viendo aquí? Muchos evangelistas y muchos que quieren llevar el evangelio no han vivido el evangelio. Lo importante que es vivir el evangelio para después llevar el evangelio. Y una persona que quiere evangelizar, ¿cómo tiene que ser? Testimonio de vida, luminar, carácter, acercamiento a Dios, comunión con Dios. David había perdido todo eso, pero dice, restablece eso conmigo y voy a ir a enseñar. ¿Requisito clave cuál era? ¿Ah? La oración. La oración es muy importante, no dejes de orar. Por eso los que me van a acompañar mañana aquí a la Plaza Juan Azurduy, estamos orando esta semana. Que Dios guarde, que Dios nos guíe, que Dios sea grato, ¿no? Creo que ya respondimos la pregunta también. Avance. Qué lindo sería explayarlos en estos temas, ¿no? Inciso C. Utilice la palabra de Dios. No deje de meditar usted la palabra. Amados discípulos, les recomendamos que aprenda textos claves para evangelismo, trate de tener en su mente textos bíblicos. No negamos que es importante tener una Biblia a la mano a la hora de evangelizar, pero si usted habla conforme a la palabra de Dios, esta es válida, los textos conocidos, ¿no? Ahora, en este punto quiero solamente tocar lo siguiente. A veces se piensa, con Biblia tienes que ir. Con la palabra tienes que decir. La palabra confronta. Y esto también, a ver, dejemos de ir a la inmadurez. Hermano, a ver, cierra tu micrófono, por favor. No lo vuelvas a aprender. Así interferencia. Por favor. Ahora mire aquí adelante. Este error se comete por culpa del infantilismo. Vamos a ir a predicar al pastor. Sí. Sus Biblias me van a traer. Hebreos 4:12 dice que la palabra convierte. ¿Y a quién le refieren palabra ellos? Esta Biblia, estas hojas. No. Usted aprenda esto, futuro evangelista. Está bien, hay que llevar la Biblia como texto, como material tangible, que lo vean, que nos vean con nuestra Biblia. Sí, pero el error que se comete, ¿cuál es? Este libro va a convertir. No. Lo que convierte es la palabra, la esencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo hablo y digo, 1 Corintios o San Juan 14:6, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿No estoy hablando conforme a la palabra? Claro que estoy hablando. Pablo predicó en Colosas, Pablo predicó en Tesalónica, con la palabra, llevó ahí su escrito. Escuchen, 1 Juan capítulo, ¿dijo Pablo eso? No, Pablo habló de la palabra de Dios. Lo que cambia, lo que transforma es la palabra que nosotros expresamos.
Por eso que hay que estar preparados. El error que se comete es pensar que cuando dice Hebreos 4:12, esta palabra, no, lo dije alguna vez, la Biblia sigue siendo un libro, es escritura nada más. Lo que cambia es el mensaje que está acá. Si ese mensaje tú te lo sabes, es válido. Escucho a pastores, mira, sin su Biblia, ¿cómo vas a venir sin Biblia? Pero uno puede evangelizar sin Biblia. ¿Por qué? Porque conoce el mensaje. Anote eso. Lo que cambia, transforma, es el mensaje de Dios expuesto en la Biblia, no la letra. Con esto no quiero decir que está mal, ojo, pueden interpretar mal. Claro, hay que llevar la Biblia. Claro, si puedes, memoriza el texto, háblele la palabra de Dios, está bien, pero avancemos un poco más en cuanto al evangelismo. Muy bien, por eso dije en la lección, no me acuerdo qué lección, cómo los 5 pasos para entender o conocer tu Biblia. Y ahí que estaba, memorizar la Biblia. Tienes que memorizar textos, hermano. Por eso alguna vez alguien me dijo, a ver, hermanos, ¿alguna vez ustedes me escuchan hablar y no me escuchan decir tal texto? O a veces me equivoco, ¿sí o no? Era 2 Timoteo 2:1 y yo digo 2 Timoteo 2:3, ¿no? Por ejemplo. Pero ustedes no lo buscan. ¿Por qué no lo buscan? Porque saben que estoy hablando conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Y por no utilizar la Biblia, mi testimonio es inválido. No, pues hermano, ustedes saben que estoy hablando del mensaje de Dios. Lo mismo tienen que hacer los incrédulos. O lo mismo tienes que hacer tú. Centrarte en el mensaje. Y eso es válido. Lo que transforma, lo que convierte es el mensaje de Dios plasmado en la Biblia que tú ya lo deberías de memorizar. Espero que me hayan entendido esa parte. Muy bien. Avanzamos. Quiero acabar este punto. 5. Obstáculos para el evangelismo. Obstáculos para el evangelismo. Obstáculos para el evangelismo. Muchas veces tenemos cristianos y cristianas que no se animan a dar la palabra, ¿no? Perdón, que se animan y que aman la palabra, perdón, nuevamente. Muchas veces tenemos cristianos y cristianas que sí aman la palabra y que muestran un genuino amor por Dios. Claro, tenemos eso muchos. Pero tienen un problema al evangelizar. Simplemente las excusas serían estas. ¿Cuáles son las comunes excusas? Inciso A, intimidación. Inciso B, presión de grupo. Inciso C, falta de conocimiento. Una de las excusas, ¿cuál es? Miedo tengo a equivocarme. Miedo tengo a fallar. No soy muy correcto. No he hablado nunca a nadie. Tengo miedo. ¿Y ese miedo, cuántos años están con miedo? 5, 10, 15. Por eso alguien dijo hoy día, ¿no? Dejemos de perder el tiempo. Por eso Pablo en Efesios 5, ¿qué dice? 4, perdón. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo, sabiendo que los días son malos. ¿Estás aprovechando el tiempo o el miedo está ganando y el tiempo está avanzando? Segundo obstáculo, obviamente obstáculo que se pone el creyente, no Dios. Inciso B, presión de grupo. Miedo a no ser aceptado o ser rechazado y ser llamado un religioso por los demás. Y esto aquí también se equivocan muchos evangelistas o muchos cristianos, ¿no? Piensan que sí o sí tiene que convencerle. Si no muestra a esa persona interés, ha fracasado en su predicación, ha fracasado en su evangelismo. Hermano, fui a evangelizar, nadie me creyó, nadie por lo menos me preguntó, ¿dónde asistes? ¿Qué es esto? Nadie, fallé. Por eso es una gran depresión. Ya no voy a salir. He sido rechazado. El error que se comete en la evangelización es pensar que siempre te van a aceptar. Siempre en tu oración alguien se va a acercar y se va a convertir a Dios. No, no es ese el resultado propio del evangelismo. Muy bien. Así que no tienes que tener miedo si no eres aceptado o si lo eres. Si eres rechazado, no. Muy bien. No tienes que sentirte. Si salgo a evangelizar, tengo que convertir un alma. No. Eso no es un principio o una enseñanza que tal vez venga relacionada al evangelismo. ¿Ya? Ahí también podemos ver que es ser llamado un religioso por los demás, ¿no? Bueno, es la vergüenza, pero vimos en esta lección que Pablo no sentía vergüenza, ¿no? Del evangelio, mejor
Lo hablaba porque era poder de Dios para salvación. Inciso C, falta de conocimiento. Otra de las excusas, ¿no? No, es que tengo miedo porque no estoy preparada, no estoy preparada. Miedo a su falta de conocimiento bíblico. Y aquí quiero hacer una pregunta a todos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Está bien, no tenemos conocimiento, nos falta preparación, de eso no hay duda. La pregunta y la duda, ¿sabes cuál es? ¿Cuándo vas a empezar tu proceso? ¿Cuándo vas a empezar tu preparación? Por años estás diciendo, me falta preparar, me falta conocimiento bíblico, me falta aprender. Ese me falta 5 años, 3 años estás manejando. ¿Cuándo vas a empezar a prepararte? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Como usted notó, casi siempre es el temor y es algo que el creyente debe trabajar. Recuerde que el verdadero amor echa fuera todo temor. Recuerde la promesa de Jesús y este es el motor del evangelismo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin. Amados hermanos, amadas hermanas, la tarea evangelística para la iglesia es algo muy importante, muy fundamental. En esta lección número 10 hemos aprendido mucho en cuanto al evangelismo y el rol del creyente. ¿Qué hemos dicho? Todos somos evangelistas. Todos hemos sido llamados a predicar de Cristo. En este último punto, en el punto anterior veíamos algunos puntos claves que tiene que tener el evangelista. Nada más 3. Hay muchos que cambiarían tu vida. Y para finalizar, número 5, hay obstáculos. ¿Quién los coloca? Dios no, tú lo colocas. Y estos obstáculos, años te pueden hacer demorar. Yo te animo aquí, antes. Yo te animo. Mira tu vida. Estamos en un día viernes. Esta semana, ¿qué has hecho por Cristo? ¿Cómo has evangelizado hoy? ¿Vamos más allá? ¿Te parece? ¿Qué has hecho este mes? Que ya está concluyendo de mayo. Desde enero hasta este mes de mayo, ¿qué has hecho por evangelizar? Hermano, es que tengo miedo, no estoy preparado. ¿Ya has comenzado tu preparación por lo menos? Hermano, ahora se puede evangelizar incluso hasta compartiendo el mensaje de otros pastores, líderes, maestros. Mucha gente ha sido ganada así. Y alguien de aquí no me va a dejar mentir. A algunos de los que están aquí, a alguien les ha invitado. Y ese alguien no necesariamente les dijo, ven, vas a aprender. No, simplemente le trajo y escuchó el mensaje. Podemos servir al Señor de muchas maneras, como lo dije. Hay muchos métodos, muchas maneras, compartiendo videos, mandando links, mandando mensajes central de Cristo. ¿Lo estás haciendo? O hasta para eso nos cuesta. O hasta para eso necesitas preparación. Hermanos mayores, hermanas mayores, tú has aprendido a tejer y has sacado tan lindo modelo de tejido. Hermano mayor, tú has trabajado y has creado, has formado ciertas grandes cosas. Si eras carpintero, has hecho una mesa hermosa. Si eres un constructor, has hecho una casa hermosa. ¿Cómo es posible que no puedas aprender hoy a manejar la tecnología y compartir e invitar? Para otras cosas bien nos esforzamos. Pero para poder utilizar métodos, ¿cómo llevo el mensaje? No sé hablar, tengo miedo, pero aquí el hermano predicó bien, esto lo voy a enviar. Hasta con el dedo, así, a un clic estamos de compartir el evangelio y no lo hacemos. Muchos hoy en día solamente dicen, me gusta, qué lindo mensaje, me ha llamado la atención, like. No piensas en los demás. Tal vez otra persona está esperando este mensaje, como aquí alguien me dijo, ¿no? Hermano, tanto tiempo he buscado yo sana doctrina, pero gracias a una hermanita que me invitó, aquí estoy. Ese hermanito, esa hermanita que invite, que comparta a otro, tú puedes ser. No te digo que compartas mis videos, tal vez no te gusta, tal vez son sencillos. Yo sé que hay muchos mejores maestros. Hazlo, comparte. Y si de algo yo puedo apoyar el evangelio, ayúdanos a compartir. La tarea del evangelio es para todos. Empieza tu proceso. ¿Cuándo? Ya. Ustedes como discípulos, ¿qué van a decir? Ah, mi tarea es evangelizar. Mi propósito es evangelizar. Tengo que prepararme. ¿Cuándo? Ya. Ahora. No voy a perder más tiempo. Tiempo ya lo perdí.
Tiempo ya lo desperdicié. Dinero ya lo desperdicié. Juventud ya lo desperdicié. Ahora, no, 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 no. Basta. Hoy empieza mi preparación. Para que mi preparación de hoy lleve a un ministerio para la gloria de Dios el día de mañana. ¿Vas a perder más tiempo? Espero que no. Estamos llamados a evangelizar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo necesita la locura de la predicación. Está en tus manos y en la mía. Glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Final del curso, o lección 10, perdón, el evangelismo y el creyente. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Voy a invitar ahí a los hermanos que quieran compartir algo, a los hermanos del Facebook. Pueden prender sus micrófonos y tal vez compartir qué les pareció la lección, qué les pareció el día de hoy el estudio, mientras saludamos a los hermanos del Facebook. A ver. Veo manitas levantadas. Hermano Ariel, ¿quieres compartirnos algo? Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Excelente pastor, excelente enseñanza. Y me quedo con dos ahí que me llamaron la atención, que dice que Dios no necesita del hombre, sino el hombre necesita de Dios. Muy importante eso considerarlo, amados hermanos. Y el otro tema, la pregunta que hizo usted, ¿cuándo voy a empezar mi preparación? Creo que sí es correcta la pregunta, pastor. Respecto a eso, uno muchas veces dice que no está preparado y realmente uno, por ejemplo, en particular yo, vengo estudiando hace 4 años la palabra eh, y por ahí es cierto, me agarra ese miedito que dirán, pero no tengo problema en compartirlo y me doy cuenta cómo he crecido en los estudios, en su estudio, por otro lado también, de sana doctrina. Y cuando hablo, me han dicho, qué bien, qué bonito que habla usted de la palabra del Señor, qué bien plantea, porque han habido otras sectas que han ido por mi casa, por ejemplo, y directamente vienen a condenar, pero usted veo que habla del amor de Jesucristo. Y ahí me doy cuenta cómo he crecido en estos 4 años en la madurez espiritual. Quizá no estoy haciendo discípulos como deberían ser, pero hoy en día me doy cuenta, sinceramente, la capacidad que tengo a través del Espíritu Santo, que me guía y ora y le pido siempre sabiduría, pero realmente me siento un poco frustrado y triste porque no estoy haciendo la comisión de Cristo, lo que Él nos dijo en Mateo 28:19, ir a ser discípulos. Yo creo que estaría que afinar un poquito ahí el tema de ir, bueno, y hacer discípulos. Ya no sé si me entiende, pastor. Pero bueno, preparados estamos y falta un poco también de uno, de muchas veces ponemos eso a mis hijos, mi esposa, el trabajo, y ponemos muchas cosas por delante del Señor y no le damos lugar a Él. Por eso también veo que por ahí puedo estar fallando un poco también. Pero bueno, usted me alienta mucho, Pastor Fernando. He empezado a verlo casi permanente por tema de trabajo. Bueno, tampoco puedo mucho, pero sí, me llama la atención. Hoy día ha sido este cierre espectacular. Me ha llamado la atención también, pastor. Y no me pongo triste, sino que me edifica para poder llevar la palabra y me anima, hermano, me anima a compartir también, por supuesto, como usted dice, a un clip ahí, compartir no cuesta nada, y prepararse, por ejemplo, cuando usted dice los versículos que está hablando, no hace falta tampoco decir los números, los versos de memoria, perdón, los versos de memoria sí, pero uno ubica y nomás cuando usted está hablando, por ejemplo, de Hebreos 4:12-13, la palabra viva y eficaz, cuando empieza a hablar usted ya uno sabe, ¿por qué? Porque es lector de la palabra. También no dejar de leer la palabra, congregarse también, y sobre todo ir a las plazas, al mercado donde vaya y hablar, no tener miedo. Así que preparados estamos, pastor. Tenemos grandes pastores como usted, gracias a Dios que el pastor Jonathan ha levantado ya como pastor. Y me estoy edificando por acá, por el pastor Jonathan con sana doctrina, y me está faltando eso. Animarme un poquito, dejar un poquito las excusas también.
que mi familia, que mi trabajo, que es necesario, pero no, hay que hacer la obra y la comisión que Cristo nos delegó. Así que quería aportar Amén. esto, pastor. Muchas gracias. Amén, amén, amados hermanos. Y sí, vamos a tener un tiempo de comunión como siempre. Y tú, si estás en el Facebook, ¿te gustaría formar parte de nuestro grupo de estudio? Mira, estamos aquí casi, creo que estábamos 28, 29, 30 personas que nos estamos reuniendo para tener un tiempo de comunión y estudio de la palabra. Ven, te animamos, escríbenos en privado, escríbenos ahí en la fanpage y dinos desde dónde eres y salúdanos, ¿no? Pero antes de eso, quiero saludar a mi hermano Carlos Hernández, mi hermano Alberto, que siempre ya lo veo constante ahí al hermano. Rosario también, mi hermana Nelly, mi hermana Evelyn, que estaba ahí, mi hermana Cristina Quispe desde el Perú. Que Dios los bendiga. Espero que los estudios estén siendo de mucha edificación. Para finalizar con todos, no te frustres. Yo sé que estamos llamados a una obra grande y es una obra grande, hermanos. Yo mismo veo el evangelismo y el servicio que rendimos a Dios y es algo muy importante. Es el mejor de los trabajos, pero también tiene mucha responsabilidad. Pero recuerdo una cosa, esta es una carrera, esto es un proceso y esto es un caminar evangelístico. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a empezar? Y cuando lo empiezas, ¿qué hay? Siempre hay dificultad. Lo que yo te digo como siervo del Señor, a ti, cristiano, cristiana, que me estás escuchando y que tienes esas ganas de seguir al Señor y servirle en el evangelismo, no lo pierdas. Lo dije a una persona que está acá y que estimo mucho. Yo sé que ahora, en estos momentos, con mis hijos, con mi esposa, con mi situación, con mis deudas, no lo puedes hacer de manera completa, de manera llena, como tú quisieras. Pero escúchame, no pierdas ese sentir que está ahí. No porque viene de ti, eso es de Dios. Tú dile como Moisés. Él quiso libertar al pueblo, pero Dios le dijo, no, ¿lo vas a hacer tú? Sí. ¿Tú eres mi elegido? Sí. Pero tienes que ir a pasar un proceso. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y en esos 40 años, él se mejoró, perfeccionó y hizo la labor. Por eso no estoy diciendo que esperes 40 años, 30 años, no. Empieza ahora, mañana mismo sal. Tal vez en tu país hay un feriado y ya pronostícate lo que aprendiste, ¿no? Ese día voy a ir a tal lugar, 1 hora, 2 horas, suficiente. Ora por ese lugar, ora por esas personas y ora por ti también. Empieza así. Empieza poco a poco. Si no empiezas, nunca vas a perfeccionar. Escuchen lo que voy a decir, futuros predicadores y también los que gusten ser maestros de la palabra de Dios. Si yo nunca hubiera empezado con mis equivocaciones, con mis errores, con mis caídas, nunca hubiera llegado a lo que estoy ahora y lo que Dios quiere que llegue más adelante. Jamás. Tú puedes ser una gran evangelista, salvar almas, llevar almas al Señor, postrados a Él, pero tienes que comenzar tu proceso. Empiézalo ya. ¿Va a haber caídas? Sí. ¿Va a haber desánimos? Claro. ¿Va a haber oposición? Sí. Pero en todo eso que tu fervor al Señor nunca decaiga. Jamás lo hagas eso. Eso que sientes ahora es del Señor. Aliméntalo. Aliméntalo más y más y más. En la práctica está la perfección. ¿Quién sabe tú de aquí a 5, 3, 2 años, 1 año, ganes más almas? Prediques a muchas almas. Piensa eso. Dios tiene una tarea para nosotros y Dios nos está ayudando en eso. ¿Sabes por qué? Cuando tú empieces tu carrera, hermano, esto, la carrera que empieces, nunca va a ser aburrido. Vas a empezar a vivir una aventura. Ayer hablé malo, la siguiente voy a hablar de esto. Anterior no me preparé bien, ahora me voy a preparar mejor. Ahora voy a salir con esto. Ah, he visto que hay mucho frío. Voy a llevar un matecito para compartir. Uy, hermano, el evangelismo se convierte en una aventura y en una pasión. Mi nombre es Fernando, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el final. Lección número 11, la voluntad y la obediencia a Dios. Que Dios los bendiga. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Compartan los videos, por favor, para que lleguemos a más